Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Servicio, que es nuestra serie en la cual nos hemos ocupado durante las últimas semanas. Y precisamente hablando acerca de ocupar, vamos a ver un tema en esta noche. El siervo se ocupa. Invitarlos para que me acompañen en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5. Vamos a empezar con el versículo primero. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Para iniciar, Pablo nos habla acerca de la firmeza. Pero la firmeza en la libertad. ¿Pero en cuál libertad? La libertad del Señor. Ojo con esto. No en la libertad como usted y yo lo conocemos. Pero muchos dicen libertinaje y demás. No, no hay que hablar de libertinaje, hay que hablar de libertad. Pero libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿En qué consiste esa libertad? ¿Y por qué yo he de estar firme en la libertad? Pareciera pues como un poco contradictorio. Firme en la libertad. Versículo 7. Vosotros corríais bien, dice Pablo. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Usted es de aquellos que corría bien? Tantos hijos de Dios, de los cuales tengo conocimiento, que corrían bien. Corrían bien cuando eran unos jóvenes, seguramente estudiando en un colegio, en una universidad. Corrían bien cuando comenzaron en las cosas de Dios. Corrían bien cuando estando algunos casados, conocieron del Señor. Corrían bien. Pero luego dejaron de correr bien. Ahora, más bien andan afanados, corriendo en otro sentido. Y aquí la pregunta de Pablo es, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Corrían bien. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué les ha estorbado? Cuando yo no corro bien es porque alguien me ha estorbado. Ha estorbado ese camino para que yo no obedezca la verdad, que es por medio de Cristo. Sigamos entonces para que vayamos ahí, pues, como tomándole el hilo, o sea, entendiendo lo que aquí me dice Pablo por medio de esta carta. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, nuevamente la libertad. Ustedes corrían bien, corrían libremente, libre pero firmemente. Libres en Cristo, y eso es lo que les da firmeza. Ustedes recuerden, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué es lo que pasa? El correr bien. El correr bien es el correr libremente en Cristo, el correr firmemente. Pero hay un momento donde ya no se corre bien. ¿Y en qué consiste? En aquellos que usan la libertad con ocasión para la carne. Entonces la libertad la emplean para vivir en la carne. Entonces ya no corren bien. Ya corren muy mal. Corren desviadamente. Corren como cuando uno lo hace en zigzag. Corren para acá, luego al otro lado, como si estuvieran ebrios, como si estuvieran borrachos. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Y qué es lo que pasa? Emplean la libertad para vivir en la carne, como ocasión para la carne. Es que como yo soy libre, pero con esto. La libertad fundada en la firmeza
y la libertad de Cristo. Dice a continuación el versículo 13, sino servíos por amor los unos a los otros, que tiene que ver lo uno con lo otro. El usar la libertad como ocasión para la carne, o por otro lado, el servir por amor los unos a los otros. Parece que estuviéramos hablando pues de manzanas por un lado y de peras por la otra. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Miremos a ver. Servíos por amor, dice así. Servíos. El siervo. Servíos por amor. Estamos hablando de servicio. Servíos por amor los unos a los otros. Pero hay que hacerlo por amor. ¿Qué me quiere decir esto? Miremos todo este contexto que estamos viendo aquí en los versículos 1 al 13, de lo que llevamos hasta el momento de este capítulo primero. O sea, el servicio me guarda de usar la libertad para la carne. Entonces yo he de ocuparme sirviendo. Sirviendo por amor los unos a los otros. Hay que estar ocupado. Pero ¿ocupado en qué? En servir. En eso consiste. Y en yo poder servir con libertad. Por eso, estad pues firmes. Nuevamente el versículo primero. En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hay que estar firmes en ello. Hay que estar firmes con esa libertad. Firmes en Cristo. Ustedes corrían bien. Pero ¿qué pasa? Dejaron de ocuparse en el servicio, en el servir por amor. Y por el contrario, comenzaron a servir porque toca. Por eso dice, y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. El esclavo sirve porque le toca. Pero el siervo de Dios, lo hace por amor. Sino servíos por amor los unos a los otros. Y cuando yo hago eso, mi libertad está firme. Nuevamente, el servicio y el ocuparme en el servicio me guarda de usar la libertad para la carne. Como ocasión para hacer las cosas de la carne. Ocúpese. Entonces en servir. Ocúpese. Es que yo estoy demasiado ocupado. ¿Yo por qué me voy a ocupar en las cosas de Dios? Es que yo no tengo tiempo. No tiene tiempo. ¿Y no tiene tiempo por qué? Porque más bien se está ocupando en las cosas de la carne. Es que tengo mucho trabajo. Bueno, todos tenemos seguramente trabajo. Todos tenemos, sin duda alguna, responsabilidades. Pero muchas veces se utiliza esa libertad como ocasión para la carne. Pablo aquí nos exhorta para ello. Pasemos al versículo 14 de aquí de Gálatas 5. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley. Esto para aquellos entonces que están sujetos al yugo de esclavitud. Toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente que entonces se ciñe a ciertos puntos aquí, a esto otro, aquí. No, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, lo entendemos. Lo entendemos a luz de que el Señor nos enseñó, amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo. Claro, yo no puedo amar al prójimo si es que yo no amo a Dios, porque es que el amar al prójimo, no olvidemos, a pesar de tantas cosas que seguramente a usted le han enseñado a lo largo de toda su vida cristiana, el amor con el que el Señor nos dice así, y amarás a tu prójimo, en el original bíblico es ágape, que es el amor de Dios. El mismo amor. Por eso, a los esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Es el mismo término, que es el amor ágape. También hacia mi esposa, el amor que solamente viene de Dios, porque Dios es amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis
unos a otros. O sea, lo nuestro es servir. Lo nuestro es ocuparnos en servir, no en comer prójimo, como es el dicho. Literalmente aquí dice, y os coméis unos a otros. O sea, comer prójimo, consumar del prójimo, morder al prójimo. Es lo que dice, si os mordéis, lo que estamos haciendo, o sea, despedazando los unos a los otros. ¿Saben cómo se llama eso? Morder y comer los unos a los otros. Se llama canibalismo espiritual. Canibalismo, sí. Y el canibalismo es salvaje. Salvajes espirituales. Es lo que nos está llamando aquí Pablo, en otras palabras, ya usando términos modernos. Pero si os mordéis unos a otros, si os coméis unos a otros, ahí estoy. Ah, no, pero como yo soy libre, claro, yo empleo la libertad como ocasión. ¿Para qué? Para hacer las cosas de la carne, como por ejemplo, comer prójimo. Mirad que no os consumáis los unos a los otros. Lo nuestro no es comer prójimo, no es mordernos. Lo nuestro es servir, ocuparnos en servir. ¿En qué me estoy ocupando? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de la carne? ¿En qué me ocupo? Romanos 8, también de Pablo, aquí en el versículo 4 en adelante, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Continuemos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Miren lo que dice aquí. Los que son de la carne piensan en las cosas, o sea, se ocupan aquí, en la cabeza, de las cosas de la carne, se ocupan. Pero los que son del Espíritu se ocupan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan. Y cuando yo pienso, es porque yo pienso actuar de conformidad a las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu se ocupan su mente. Lo importante es en qué estoy ocupando, no solamente mi tiempo, en qué estoy ocupando mi mente. Porque ahí es donde empieza todo. ¿En qué? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Yo puedo dar rienda suelta a las cosas del Espíritu y yo soy libre para ello. Soy libre. Pero las cosas del Espíritu me mantienen firme. Puedo actuar con libertad. Pero no solamente me mantiene a mí firme, aquí a libertad, sino que me mantiene allí en Cristo siempre. Ahora el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse, que es el término que aquí hemos venido empleando. El ocuparse de la carne. Mira lo que aquí me dice. El que piensa y el que se ocupa en las cosas de la carne. El que piensa en las cosas de la carne, pues pertenece a la carne. Pero el que piensa en las cosas del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero por otro lado, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero cuando yo ocupo mi mente, pero cuando yo pienso en las cosas del Espíritu, pero cuando yo me ocupo en las cosas del Espíritu, eso trae vida y paz para mí. ¿Usted qué quiere? Yo quiero vivir. No solo vivir, yo quiero vivir. Y yo quiero vivir tranquilo, yo quiero vivir bien y en paz. Pues eso es lo que me trae, el ocuparme en las cosas del Espíritu. El siervo se ocupa. Por eso dice, servíos por amor los unos a los otros. Ocuparme, sirviendo. Me ocupo. El siervo se ocupa en las cosas del Espíritu. Cuando sirvo, me ocupo en las cosas del Espíritu. Por lo tanto, miren, el servir me trae vida y paz. Eso es.
porque yo me ocupo sirviendo. El servir me trae vida y paz, pero servir con amor, no como esclavo, como siervo. Siervo de Dios y siervo también. No olvidemos, también siervo de otros. Si yo quiero ser el primero, si quiero ser el más grande, tengo que ser servidor, tengo que ser siervo de todos, así como Cristo. El servir me trae vida y me trae paz. El servir me ocupa en las cosas del Espíritu y me guarda de ocuparme de las cosas de la carne y de hacer las cosas de conformidad a la carne. ¿Qué tengo que hacer? Ocupe su mente y ocupe su vida. ¿Cuál va a ser la consecuencia de ello? Promesa, vida y paz. La carne nunca va a traer vida. La carne trae destrucción. La carne, ¿qué es lo que trae? La carne trae envidia, egoísmo, odio. La carne trae división, trae choque, trae enfrentamiento, trae violencia, maltrato. Eso trae la carne. Pero el Espíritu trae vida. Y trae paz. Versículo 7 de Romanos 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esos son los designios de la carne. Ese es el camino de la carne. Está enemistad contra Dios. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, ¿cómo van a poder agradar a Dios? Esa no es la libertad. No, esa es la libertad fundamentada en la firmeza en Cristo. Al no agradar a Dios, pues yo no experimento vida ni paz. Miren que aquí me habla de la vida, me habla de la paz. El ocuparme en las cosas del Espíritu trae vida y paz. Y las cosas del Espíritu, ¿qué es? El servir por amor. Siendo libre para ello, para servir. Dios me hace libre para yo poder servir y hacerlo tranquilamente. El servicio me trae vida, me trae paz. Pero cuando yo no sirvo, yo no agrado a Dios. Pues dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, y los que no sirven al Señor, y los que no sirven a otros. Eso es vivir según la carne. No pueden agradar a Dios. Al no agradar a Dios, pues nunca va a haber vida, ni va a haber paz para mí. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gálatas 6. ¿Yo para quién estoy sembrando? Versículos 8 al 10. Nuevamente Pablo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea, si yo me ocupo en las cosas de la carne, si yo pienso en las cosas de la carne, si yo me ocupo en las cosas de la carne, quiere decir que yo estoy sembrando para mi carne. Pues de la carne va a sembrar corrupción. ¿Corrupción qué es? ¿Qué es lo corruptible? Aquello pasajero. Aquello que no dura. Corruptible. Eso es. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Está la corrupción o está la vida? Concretamente la vida eterna. Segará vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Vida y paz. Eso es. No nos cansemos, pues, dice Pablo, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué tal lo que nos dice aquí? No nos cansemos. Por eso dice, pero el que siembra para su carne, pero el que siembra para el Espíritu. No nos cansemos de hacer el bien. O sea, siempre. El hacer el bien, ¿qué es? Eso es sembrar para el Espíritu. No se cansa de hacer el bien. Siempre. El hacer el bien, ¿qué es? Sembrar. No se canse de sembrar. Porque a su tiempo vamos a cosechar, o sea, vamos a cegar si no desmayamos. O sea, si perseveras, nos dice Dios. No nos cansemos
No desmayes. ¿En qué? De hacer el bien. Hay gente que desmaya. Es que de qué vale la pena hacer el bien. Si miren cómo me están pagando. No se canse. No desmaye. Pues a su tiempo segaremos. Es una promesa de Dios. No olvidemos que la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios siempre se cumple. Su palabra es fiel. Recordemos que su palabra es pura, es sumamente pura. Su palabra es recta, tal como lo hemos venido compartiendo ya aquí. Inclusive esta semana, aquí en nuestro programa de Abre los Cielos, en nuestro especial. O no nuestro especial, sino nuestra serie de servicio. Si no desmayamos. Y el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Vuelve y juega. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos. La palabra nos enfatiza una y otra vez. Hagamos bien a todos. No nos cansemos pues de hacer el bien, versículo 9. Hagamos bien a todos. Ahora, a todos, sí, claro, sin excepción. Pero dice, y mayormente a los de la familia de la fe. A la familia espiritual. Pero ¿qué es lo que pasa? En la misma familia espiritual es donde se despedazan. Donde comen prójimo. Donde se muerden. ¿No? Hebreos 3:16 finalmente dice, y de hacer el bien y la ayuda mutua no os olvidéis, porque tal sacrificio agrada a Dios. Hacer el bien. De la ayuda mutua. Hagan el bien. Como Pablo lo enfatiza en Gálatas. Como el autor del libro de los Hebreos. Hagan el bien. Y el hacer el bien, ¿qué es? El servir. Eso es hacer el bien. Y el servir muchas veces dice, no, es que el servir lo hago por otra gente. Es que el servir es un acto altruista de mi parte, desprendido. No, es que el servir es para ayudar a otra gente. Bueno, en esto sí, es para ayudar a otra gente. Pero ¿saben algo importante? ¿Quién gana con el servir? Yo gano con el servir. Pero es que yo estoy sembrando, pero no estoy recogiendo. Estoy sirviendo, pero estoy cosechando. ¿Usted lo mira de esa manera? ¿Acaso no ha mirado que el mismo servir, cuando usted sirve, usted está sembrando, pero también está cosechando? Cuando sirve, ¿saben por qué? Porque es la manera como Dios lo está guardando a usted, de usar la libertad para la carne. Porque es la manera, el servicio, como Dios lo está ocupando a usted. ¿En qué está ocupando? Está ocupando su mente. Está ocupando su vida. ¿Se acuerdan? Está ocupando su pensamiento, como dice Romanos 8:5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero si usted piensa en las cosas que son del Espíritu, pues usted va a estar allí, viviendo en el Espíritu. Es la manera como Dios lo está guardando. Para que usted ocupe sus cosas en las del Espíritu. Para que usted piense y se ocupe. ¿Nos han dado cuenta que el servir, como muchos podrán decir, bueno, estoy sembrando, haciendo el bien, sirviendo y sirviendo por amor, pero ¿qué hubo? Nada pasa. La palabra de Dios primero, bueno, sí pasa, porque su palabra es verdadera. No podemos cansarnos ni desmayarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo. Pero ¿saben que yo soy el que gana? Yo soy el bendecido. Porque cuando yo me ocupo en las cosas del Espíritu, me ocupo sirviendo
Eso es vida y es paz para mí. Eso yo lo llamo ganar. Eso yo lo llamo cosechar. Paz. Estoy segando paz. Independiente de lo que Dios traiga para mí más adelante. Por eso nunca hay que cansarnos. Nunca podemos desmayar. Nunca agotarnos. Nunca dejar de hacer el bien. El siervo se ocupa. Señor y Dios, nos acercamos a ti en este momento, en esta noche. Dios, tan agradecidos contigo. Hoy te doy gracias porque tu respuesta está en el servir. Tu protección está en que yo sirva. Señor, aquí la pregunta no es si estoy ocupado o no estoy ocupado, sino en qué me estoy ocupando y en quién. En las cosas de la carne, en las cosas del espíritu. ¿En qué estoy pensando? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del espíritu? Pero yo sé, oh Dios, que cuando yo pienso y me ocupo en las cosas del espíritu, eso trae para mí vida y trae paz. Y eso es lo que yo quiero, Señor. Vida y paz. Pero eso solamente viene de ti. Por eso es el servir. El servir con amor los unos, servirnos con amor los unos a los otros. Lo mío es el servir, el ocuparme en ello. Y este siervo se ocupa en las cosas del Espíritu, en servir. Porque eso me has puesto tú, oh Dios, aquí, así como tú, Jesús, para servir, para nunca cansarme de hacer el bien, para nunca desmayar. Ahora, acompáñanos, te lo pedimos en el resto de esta noche. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos a lo largo de esta semana. Bueno, yo sé que hoy es jueves. Mañana obviamente tenemos nuevamente nuestro programa a las 9 de la noche, pero no olvidemos que mañana, al igual que todos los viernes, tenemos nuestro especial del viernes. Y los viernes tenemos nuestro especial de solteros. Bueno, al menos esa ha sido la temática que hemos compartido ya las últimas semanas. Todavía nos faltan algunos temas frente a esto de los solteros. Temática solo para solteros y para solteras. Bueno, les tengo una sorpresa más adelante para solteros y para solteras. De verdad que pues aquí estamos pues muy expectantes de todo ello. Esté pendiente, por ahí les puedo tener algunos anuncios interesantes. Porque cuando se acabe el programa o esta serie, pues eso no va a ser el fin de mi compromiso con ustedes. Y pues me voy a seguir hablando, me voy a seguir ocupando también de ustedes. Claro que sí, porque es ocuparse de las cosas del Espíritu. Mañana nos vemos en nuestro especial del viernes a las 9 de la noche aquí por nuestro canal Soy CT. Feliz noche, que Dios los bendiga.